Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios hemos venido estudiando la primera epístola del apóstol Pedro, quien le escribió a una diáspora de hermanos en la región de Asia Menor, lo que hoy en día es el país de Turquía. Estos santos estaban siendo afligidos por una persecución que se había levantado en su contra y el apóstol, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, les escribió esta hermosa y poderosa carta de exhortación para que permanecieran firmes en su fe en Cristo. Gracias a Dios que hemos logrado estudiar gran parte de la epístola para nuestro beneficio y edificación, y ya estamos a mitad del capítulo 5, el cual es el último de la epístola. En el episodio anterior cubrimos los versículos 1 al 5, en los cuales Pedro, terminando con las exhortaciones que hacía en los primeros 4 capítulos, ahora le dirigió la palabra a los ancianos, quienes debían cuidar de las ovejas, y a los jóvenes, quienes debían someterse a la autoridad de los ancianos e ir aprendiendo de ellos a ser líderes. Ahora haremos todo lo posible por terminar el estudio de la carta, comenzando en el versículo 6 del 5º capítulo, donde leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 14. Consejos para la iglesia. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Dios Todopoderoso, gracias una vez más por tan bella carta, por tan bellas palabras. Señor, vamos a estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla según tu voluntad, de la manera que tú quieres que sea entendida, y ayúdanos a recibirla de la manera que tú quieres que ésta sea recibida. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La sección anterior terminó en el versículo 5 con una palabra a los jóvenes. En este versículo Pedro les dijo: sométanse a los ancianos y revístanse de humildad. Ahora en el versículo 6, el cual es una continuación de la instrucción que les fue dada en el versículo anterior. En esta ocasión Pedro les dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Ciertamente, Pedro tenía en mente las palabras de Jesús cuando enseñaba que aquel que se humilla a sí mismo será exaltado. Pedro desea que los lectores se sujeten a Dios de tal manera que pongan su confianza en Él. Los cristianos debemos saber que Dios cuida de nosotros y quiere que nosotros dependamos solamente y plenamente de Él. Los cristianos debemos aceptar que ante la presencia de Dios somos insignificantes. Tanto así que Jesús en Mateo 18 enseñó que aquel que se humilla como un niño es el mayor en el reino de los cielos. Cuando pensamos en humildad, debemos inmediatamente pensar en cómo es que Jesús demostró la suya. Y quizás podemos pensar en varios ejemplos, pero pensemos en este. Jesús siendo rey, siendo proclamado rey por el pueblo,
No decidió entrar a Jerusalén con un batallón de soldados o en algún caballo hermoso. Jesús decidió entrar sobre un asno, cosa que hacían los reyes antes, pero lo hacían con el motivo de causar una impresión de humildad ante el pueblo. Jesús es el rey más poderoso que podamos conocer y sin embargo, siendo hombre, decidió humillarse porque él sabía que sería exaltado por el Padre en el momento que se acercaba. De igual manera, el creyente que se humilla ante la mano poderosa de Dios será exaltado. La mano poderosa de Dios es aquella que empobrece al rico y enriquece a los pobres. La mano poderosa de Dios es aquella que humilla al altivo y exalta al humilde. Es la misma mano de Dios que disciplina a algunos y defiende a otros. La mano poderosa de Dios. Pedro, con esta frase, está demostrando una vez más su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque es una frase muy comúnmente usada en el Antiguo Testamento en relación a la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Con mano poderosa os sacó el Señor de Egipto, dijo Moisés en Éxodo. Una vez más, cuando nos humillamos ante Dios, vemos su mano poderosa que nos libera del peligro y la amenaza del enemigo. Pero todo a su debido tiempo. No es algo que sucederá así nada más cuando nosotros queramos y deseemos. El tiempo de nuestra exaltación ya ha sido marcado por Dios y por eso Pedro nos recuerda que solo veremos la mano poderosa de Dios a su debido tiempo. ¿Y cuándo es eso? Todos tenemos preguntas así como los discípulos constantemente se preguntaban: ¿cuándo será que el Maestro demostrará su poder? ¿Cuándo restablecerá el reino a Israel? Asimismo, nosotros queremos saber cuándo seremos exaltados. Y eso no es lo importante. No debemos enfocarnos en esas cosas. Lo importante es que Dios no miente y nos ha prometido que seremos exaltados. Nos promete que Jesús volverá por su iglesia. Nos promete que estaremos delante de su presencia. Nos promete que resucitaremos y en esa resurrección seremos transformados y nos darán unas nuevas vestimentas. Y porque Jesús ha sido exaltado, nosotros seremos exaltados. Pero esto no será exaltado cuando el creyente diga. No, el creyente alcanzará su exaltación solo cuando Jesús vuelva. Una hora ya escogida por el Padre en su sola potestad. El apóstol Pedro continúa el pensamiento en el versículo 7, diciendo: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Miren que el salmista dijo: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. Jesús dijo: no os angustiéis por el día de mañana. Esta es la serenidad cristiana para con Dios. La razón por la que el cristiano puede y debe descargar toda su ansiedad en Dios es que estamos seguros de que Dios cuida de nosotros. Podemos estar seguros de esto porque Dios nos dio vida para hacernos, no para deshacernos. Él cuida de nosotros mejor que como nosotros cuidamos de nuestros hijos. Y es con esta seguridad que los creyentes podemos aceptar cualquier experiencia que nos venga, sabiendo que en todo Dios obra para el bien de los que le aman, tal y como nos dice Pablo en Romanos 8:28. Muchas veces los creyentes se les hace difícil poner toda su ansiedad sobre Dios. ¿Por qué? Porque no dedican suficiente tiempo cultivando una relación íntima con el Señor por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de la asistencia a los servicios. Seamos honestos, ¿cuántos se conforman con ir a la iglesia solo una vez a la semana? El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y en otra ocasión dijo: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Todo creyente
debe anhelar estar en la casa de Dios. Los judíos miraban al templo como la casa de Jehová, el lugar santo en donde podían encontrar a Dios. Era un concepto algo limitado cuando consideramos que Dios es omnipresente. Pero la mentalidad de ellos indica que si hay un lugar de refugio, es en la casa de Dios, es en la presencia del Señor. Si usted como creyente está en la presencia del Señor, entonces usted debe confiar de que cuando Dios nos dice que pongamos toda nuestra ansiedad sobre Él nos dará paz. Paz es precisamente lo que los hermanos en Asia Menor necesitaban porque estaban siendo afligidos. Y paz es lo que Pedro les dice que obtendrían, pero necesitaban poner, echar, depositar toda, no parte, sino toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si usted lo cree, diga amén. Amén. De todas las religiones del mundo, solamente la religión judeocristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. La Biblia dice en el Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Y en Mateo 6:26, Jesús nos dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? La ansiedad tiene un efecto debilitante en nuestras vidas y es resultado de nuestra falta de confianza y de certidumbre. Cuando dudamos, estamos tomando nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones y demostramos nuestra falta de fe. Así que hagámosle caso a Pedro y echemos nuestras preocupaciones sobre Dios y confiemos en Él. Versículo 8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro ahora exhorta al creyente que pone su confianza en Dios a tener sus sentidos claros, a tener dominio propio, a permanecer sobrio y luego a permanecer alerta, que es igual a permanecer en un estado de vigilancia. Y esta advertencia es clara y es necesaria como atalayas que somos de la verdad del Evangelio. El dominio propio en el hombre es su capacidad de ver la realidad con una mente clara, mientras que el permanecer alerta indica un estado de vigilancia y de preparación. El cristiano debe estar en guardia contra fuerzas, tanto internas como externas, que intenten destruirlo. Estas fuerzas se originan en el principal adversario del hombre, que es Satanás. Satanás es nuestro enemigo. Y Pedro lo sabe muy bien porque probablemente recuerda cuando Jesús le dijo, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. ¿Y qué sucedió más tarde esa misma noche? Pedro negó al Señor por no haber velado ni orado. Satanás, el acusador, constantemente quiere acusarnos ante la presencia de Dios. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de leer el libro del profeta Zacarías, usted recordará que en el capítulo 3 del libro Satanás estaba a la derecha de Josué listo para acusarlo. Este Josué era un sumo sacerdote. Pero, ¿qué sucede? El Señor reprende a Satanás y le cambia las ropas sucias que Josué llevaba, puestas por unas ropas de gala. Satanás es un difamador que transforma la mentira en verdad. Él difama a Dios y al hombre y pone a los hombres en contra y hace que el creyente pierda su fe en Dios. Por eso es que Pedro lo describe como un león rugiente que anda al acecho buscando a quien devorar. Esta es una imagen muy aterradora, pero tranquilo, porque si no fuese por la revelación de Dios, estuviéramos demasiado asustados para entender que el creyente está protegido por el Padre Celestial. Tenemos la armadura de Dios. Estamos totalmente equipados para enfrentarnos al enemigo porque el Espíritu Santo está con nosotros. Así que leamos el versículo 9 que dice, pero resistan los firmes en la fe.
sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Hay algunos que creen que las epístolas eran cartas aisladas, que no circulaban de las regiones, pero Pedro, al hacer referencia al león rugiente y al exhortar a la iglesia a permanecer firme, nos da a entender que él tenía conocimiento de la carta escrita por Santiago, el hermano del Señor. En su epístola, Santiago dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo, y él huirá de ustedes. Pablo en Efesios 6 nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y ahora leemos las palabras de Pedro. Los tres autores parecen escribir una misma idea con palabras similares, aunque un poco diferentes. La idea es que el diablo está al acecho y que el cristiano debe permanecer alerta, siempre preparado para enfrentarle. Pero, ¿cómo nos oponemos a Satanás? Pedro nos dice que firmes en la fe. Solo la fe nos puede dar esa firmeza. Fe en Cristo, la única base y fundamento, la roca en la que la casa del cristiano está edificada. La fe es necesaria para cada individuo, pero también lo es para el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. La fe del cuerpo universal de los creyentes se deriva de las enseñanzas de la iglesia cristiana. Y es por eso que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante asistir a la escuela bíblica y a cada estudio que se ofrece en su congregación. Así que, ¿cuál es una enseñanza fundamental de la fe cristiana? Pedro ya ha tocado ese tema en los capítulos anteriores. Si Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. Por esto, ahora Pedro dice: hey, estén firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos por todo el mundo. Todo cristiano va a pasar algún tipo de persecución, algún tipo de aflicción. Algunos por una persecución severa, otros por una más leve. Ambas crean angustia en el creyente dependiendo del creyente, porque sabemos que no todos manejamos la misma situación de la misma manera. Pero Pedro desea que este no sea el caso, sino que todos entendamos que no estamos solos. No somos los únicos que sufren y que en cuanto al sufrimiento no somos especiales. Todos sufrimos porque nuestro Señor sufrió. Esto es una enseñanza para toda la iglesia. Debemos orar los unos por los otros, aunque nunca nos hayamos conocido en persona, porque todos compartimos una misma fe, porque todos le servimos al mismo Dios, porque todos hemos sido lavados con la misma sangre preciosa, la de Cristo Jesús. Porque en Cristo todos somos uno, y sus sufrimientos son mis sufrimientos, porque estamos unidos por un mismo espíritu. Ahora siguen los versículos 10 y 11, que nos dicen: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A ver si entendemos estas palabras que parecen tan sencillas, pero son sumamente profundas, hermosas y conmovedoras. Cada palabra en estos versículos es muy significativa. Pedro comienza el final de la carta diciendo: y después que hayan sufrido un poco de tiempo. Con estas palabras él está especificando que entrar a la gloria eterna de Dios solo sucede después de que nosotros como creyentes hayamos sufrido un poco de tiempo. De esta manera él está haciendo un contraste que les he mencionado anteriormente. El sufrimiento del cristiano, por largo que nos parezca, es sumamente corto cuando se compara con la eternidad que pasaremos con Dios.
Por más severo que parezca ese sufrimiento, alegrémonos de que la duración es sumamente corta. Y luego dice, el Dios de toda gracia. Pedro está elevando su voz al Dios de toda la gracia, dando a entender que Dios es la fuente, Él es el poseedor y Él es el dador de toda gracia. Dios da de su gracia a los humildes, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. No es que Dios hizo una invitación que se puede aceptar o rechazar según le parezca a la persona. Cuando Pedro dice que Dios nos llamó a su gloria eterna en Cristo, lo que está diciendo es que nos dio una orden que debemos obedecer, y esta orden no se puede ignorar. Además, Pedro nos está diciendo que Dios nos llama a santidad. Él nos está llamando a su luz, a servirle. Dios ha hecho una elección desde antes de la fundación y creación del mundo y nos eligió para llamarnos, para justificarnos, para glorificarnos en Cristo Jesús, quien nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es Él quien hace todas estas cosas, no nosotros por nosotros mismos. Estas son promesas de Dios que sabemos que se cumplirán porque Dios es Dios y Él no miente y es fiel a su palabra. Por eso es que Pedro levanta su voz y dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. De Él es todo el dominio porque nuestro Dios es soberano. El necio no se da cuenta de que todo lo que obtiene, todo lo que sabe, todo lo que puede hacer, todo lo que logra, es porque Dios así lo permite. Mientras el necio no reconoce el dominio de Dios sobre su vida, el necio vive una vida de mentira, porque no le da el reconocimiento debido al Dios Todopoderoso. Esa es la manera en que Pedro termina su carta, trayendo a todos a poner su vista en Cristo, a ponerse como meta el llegar a estar en presencia del Padre por medio de Jesucristo. Y por último, Pedro hace unos saludos finales en los últimos 3 versículos que dicen así: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Y vemos que aquí lo primero que Pedro hace en estas últimas palabras es decirnos que no está solo, sino que tiene un asistente, Silvano, un hermano fiel en la fe que le ayudó a escribir la epístola. Silvano tenía el rol de escriba de la misma manera que Pablo tuvo a Tercio, que le ayudó a escribir la carta a los romanos. Algunos dicen que este Silvano es el mismo Silas que vemos en el libro de los Hechos, que acompaña a Pablo en sus viajes misioneros, comenzando con el segundo viaje misionero, después de que Pablo y Bernabé llegaran a un desacuerdo y se separaron. Silvano es quizás un nombre romano que se asimila a Silas en pronunciación. Y de la misma manera que Pablo optó por adoptar un nombre que sonaba similar a Saulo, pues quizás este Silvano sea Silas. Pero decir que Silvano es el mismo Silas es solo una especulación, ya que no tenemos evidencia de esto y no sabemos si era la misma persona. Ahora, hemos venido diciendo en cada introducción que Pedro escribió esta carta para exhortar a los hermanos. Y vemos en el versículo 12 que Pedro nos da el propósito de la carta. Él dice, a exhortar y testificar que esta es la gracia de Dios. Y luego les dice que estén firmes en ella. La gracia de Dios es predicada por los apóstoles y las personas creen porque esta gracia es genuina. Pedro está diciendo, confíen plenamente en el mensaje que han escuchado, y ahora este mensaje está escrito para que lo puedan leer por ustedes mismos. Luego les dice, manténganse firmes en esta gracia. Y esto es un mandamiento parecido al que Pablo le escribió a la iglesia en primera a los Corintios,
capítulo 16, versículo 13, donde dijo: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente y sean fuertes. El versículo 13 dice: la que está en Babilonia. Y no hay evidencia de que Pedro haya viajado hasta Babilonia, así que es posible que Pedro, al hacer referencia a Babilonia, esté usando un nombre clave, una palabra clave que se entiende entre los hermanos para referirse a Roma. Y de esta manera dice que la iglesia que está en Roma, la cual está compuesta por creyentes elegidos por Dios, les envía sus saludos. Y junto a Pedro se encuentra Marcos, a quien Pedro llama mi hijo. De la misma manera que Pablo tiene a Timoteo como su hijo espiritual, es posible que Pedro tenga a Marcos como su hijo espiritual. La tradición nos dice que Marcos escribió su versión del Evangelio de Jesucristo con la ayuda de Pedro. De hecho, muchos dicen que debería ser el Evangelio según San Pedro en vez del Evangelio según San Marcos. Y esos son pequeños debates teológicos que no vale la pena debatir, porque lo importante es que el mensaje del Evangelio fue transmitido a la audiencia de aquel tiempo, que eran los romanos, y hoy día a nosotros. Y por último, Pedro les dice que se saluden con un beso de amor fraternal. La manera en que nos saludamos y nos despedimos suele diferir según la cultura. Hay quienes se dan la mano, otros se abrazan, otros se dan un beso en la mejilla, otros se dan 2 besos, uno en cada mejilla, etc. El beso de saludo era común entre los judíos, y esto lo vemos en el Nuevo Testamento en ocasiones como cuando Jesús les reclama a Simón el fariseo de no haberle saludado con un beso en Lucas 7:44 al 46. El padre besó al hijo pródigo cuando el hijo regresó a casa en Lucas 15:20. Así que el saludo con un beso era algo normal en la costumbre judía. Y es a esto a lo que Pedro se refiere. No se traten fríamente, no se traten como extraños. Más bien, trátense como la familia que son. Trátense con el amor que tienen el uno por el otro en Cristo. Esto se demostraba de la manera de la costumbre local. Y en este caso Pedro les dice: desen un beso de amor fraternal. Y por último, les dice: paz sea a ustedes que están en Cristo. Es una bendición que vemos mucho en las epístolas. El saludo de despedida les dicen: encuentren paz en Cristo, porque en Él hay salvación a todos aquellos que creen en Él. Ustedes están siendo perseguidos. Ustedes sienten ansiedad. Ustedes están afligidos. Pero permanezcan firmes en su fe y tendrán paz, porque ustedes están en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos por medio de ella. Gracias porque por medio de ellas podemos escucharte y traer consuelo a nuestras vidas. Gracias porque al leerla encontramos paz. Gracias porque cuando leemos tu palabra podemos poner todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones sobre la mesa y podemos ver tu consejo, leerlo y aplicarlo a cada una de nuestras situaciones que nos están causando ansiedad y angustia. Gracias, mi Señor, por ese susurro apacible que podemos escuchar por medio de tu palabra en todo momento. Gracias, mi Señor, por tan bella epístola que el apóstol Pedro en una ocasión escribió a sus hermanos en la fe que estaban pasando por una situación horrible. Señor, de esta manera quiero presentarte a la iglesia perseguida de estos tiempos. Señor, sabemos que hay muchos que se levantan en contra de tus siervos. Sabemos que hay muchos que se oponen
al mensaje de salvación. Sabemos que hay muchos que no quieren que el nombre de tu Hijo amado Jesús sea mencionado, porque en el nombre de Jesús hay salvación, porque en el nombre de Jesús hay paz, porque en el nombre de Jesús hay victoria, porque en el nombre de Jesús hay liberación, porque en el nombre de Jesús hay reconciliación contigo. Pero Señor, yo te pido que a todos esos hermanos que están alrededor del mundo arriesgando sus vidas para llevar el evangelio a cada criatura, para que cada día, cada alma que escuche ese mensaje de paz y tomen esa decisión de aceptarlo o rechazarlo. Cada momento que esto suceda, mi Señor, es un momento en el que tú estás más cerca de tu regreso. Señor, protege a cada una de esas almas y danos a nosotros el mismo valor para que así como ellos van a lugares extraños y se atreven a predicar el evangelio, nosotros en nuestras comunidades podamos hablar de ti, podamos poner nuestros talentos en acción y predicarte en todo momento, a toda criatura, porque hay muchos dentro de nuestras comunidades que te necesitan y necesitan escuchar tu mensaje. Señor, gracias. Gracias por traer paz a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de ellos hasta el próximo estudio bíblico. Esta oración, mi Señor, fue presentada a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga.